Hola, este vídeo pretende ser una aproximación a la pragmática cognitiva de Grice y también una invitación a leer su obra Lógica y Conversación, por si no lo habéis hecho. Pues nada más, saludos y paciencia. En el presente capítulo del curso vamos a tocar otro de los autores de referencia obligada en la historia de la filosofía analítica del lenguaje, cuyos trabajos han trascendido, además, tal campo, influyendo en la filosofía de la mente, Herbert Paul Grice. Los conceptos clave que vamos a desarrollar de dicho autor son los de intencionalidad y oraciones de actitud proposicional, significado ocasional del hablante contra significado lingüístico, principio de cooperación y cláusula de definición y, por supuesto, el de implicatura, especialmente la implicatura conversacional, contra la generalizada o convencional, para lo que incluiremos algunos ejemplos. Prosiguiendo con la tradición anglosajona de la filosofía analítica del lenguaje de Oxford, Grice continuará profundizando por la senda de la teoría pragmática del significado, en alejamiento de la teoría semántica. De modo acorde a este sempiterno dualismo analítico, Grice separa de modo general el significado lingüístico del significado ocasional del hablante. En esta dimensión pragmática desarrollará sus conceptos de implicatura, intencionalidad, principio de cooperación, las cláusulas, pero su caso específico se aleja mucho del campo de una pragmática sociológica, como puede considerarse la del segundo Wittgenstein y Austin, a la que atraviesa para derivar en el plano profundo hacia una pragmática cognitiva, psicologista o mentalista. Por ello, se considera la teoría lingüística de Grice en primera instancia una lingüística cognitiva, donde lo referido por el lenguaje es, en último plano, un contenido mental, al que se refiere la conciencia en un acto intencional. Constituye esto una paradójica vuelta al importante movimiento continental del psicologismo brentano-husserliano contra el que el logicismo, de la primera filosofía del lenguaje, se fundamentó en reacción. El logicismo semantista de Frege, Russell o el primer Wittgenstein, ya que todos estos se fundaron en el antipsicologismo, dentro de este gran cisma intelectual de finales del siglo XIX entre psicologismo y logicismo. Es, de este modo, la de Grice una teoría orientada hacia el internismo semántico, el interior de la mente, más que hacia el externismo semántico, pues la terminal del tren del significado, más allá de las estaciones de sus usos sociales, es para Grice el estado psicológico o fenómeno de conciencia interno, como la intencionalidad. En la pragmática, que tiene como base el psicologismo, los significados lingüísticos son lo secundario o derivado respecto de los contenidos u objetos intencionales de conciencia, que constituyen a su vez lo primario. El pensamiento va primero y el lenguaje después en adaptación. Los objetos intencionales, los contenidos de los estados mentales, son inmanentes a esos mismos estados y dependen solo de sus propiedades internas. Esta tradición psicologista del lenguaje que sigue Grice, antes que en Brentano y en Husserl, ancla en el empirismo de John Locke. No obstante, volviendo a Brentano y su noción de intencionalidad, esta es considerada en la pragmática cognitiva de Grice uno de los fundamentos esenciales del lenguaje. Intencionalidad, Intentionalität en alemán, intentionality en inglés. La intencionalidad es definida en la tradición psicologista como una propiedad de la mente o conciencia, que consiste en que sus estados, los estados de conciencia o mentales, están dirigidos hacia algo, se relacionen o traten acerca de algo, que es su contenido u objeto intencional. Pero este objeto intencional es algo exclusivamente mental. Retengamos esto. El lenguaje se encarga de expresar solo ese contenido mental y no una realidad del mundo externa a la mente, con su valor de verdad o falsedad. Siempre que pienso, pienso algo. No es posible pensamiento sin contenido. Pero, ¿cómo se relaciona este psicologismo con la filosofía del lenguaje de Grice?
¿cómo se establece la relación significado-mente? Pues bien, de modo tradicional, el estudio de la mente y de los conceptos o contenidos mentales se ha basado en el estudio de su expresión en el lenguaje, en el análisis de cómo el lenguaje expresa los contenidos mentales, cómo decimos las cosas que pensamos, de qué modo las expresamos. En este sentido, para Grice existen dos elementos del lenguaje que cumplen el rol de ejes referenciales. 1. Las oraciones de actitud proposicional y 2. Los nombres comunes o términos generales. Oraciones de actitud proposicional. Las oraciones de actitud proposicional son las que nos interesan aquí, por expresar mejor la postura de Grice, aquella a la que concede prioridad. Tales oraciones de actitud proposicional son aquellas que en el lenguaje se encargan precisamente de expresar actitudes o estados mentales respecto de una proposición, como Copérnico creía que el Sol era el centro del cosmos. Mi proposición no se refiere a nada extramental como el Sol y su situación espacial en la realidad. No es el Sol era el centro del cosmos, sino Copérnico creía que el Sol era el centro del cosmos. El Sol como centro del cosmos es aquí claramente un contenido mental que se atribuye a Copérnico. Respecto de las oraciones de actitud proposicional, Grice se interrogará sobre problemas tales como si hay conceptos mentales distintos y más fundamentales que los lingüísticos, los cuales estas oraciones expresarían, si se da un lenguaje del pensamiento y de si éste es distinto al lenguaje entre seres humanos, si el lenguaje determina en última instancia el pensamiento, como ya apuntamos. ¿Recordamos la división tradicional del lenguaje en dos dimensiones propia de la pragmática para distinguirse de la semántica, a la cual venimos refiriéndonos y con la cual vamos a encontrarnos una y otra vez en los autores del periodo hasta la actualidad? Pues bien, Grice la adopta, pero de un modo muy particular y trastocador, según lo visto hasta aquí. Ya hemos nombrado su distinción entre significado lingüístico y significado del hablante, pero la pragmática también suele dividirse en razón de la postura que se adopte respecto a su relación, en pragmática integrada y pragmática no integrada, en base a si integra o no la dimensión semántica. Digamos, como en el caso del Sol existente y real en el ejemplo de Copérnico. En este sentido, a la pragmática no integrada se la conoce además como pragmática radical, que es a la que Grice pertenece. Señalo lo anterior porque Grice no adopta una división análoga a las precedentes al distinguir en su teoría entre 1. Significado lingüístico y 2. Significado del hablante o significado ocasional del hablante. El estadounidense se enfoca analíticamente y de modo predominante en este último, significado del hablante, para la definición de sus implicaturas, en el uso conversacional que éste hace del lenguaje, mientras que el significado lingüístico ocupa el lugar que antes hacía la dimensión semántica de la referencia a la cosa. Aquí, en última instancia, se refiere al estado mental. Pongamos un ejemplo. Si a la pregunta de A, ¿vas a ir a Estados Unidos?, B contesta, el capitalismo produce explotación y muerte. El significado lingüístico sería, el capitalismo produce explotación y muerte, en cuanto a la referencia semántica literal a la cosa, que es el estado mental en el que se representa el contenido del sistema capitalista y sus consecuencias negativas de generar explotación y muerte. Pero el significado del hablante en determinado contexto podría ser, no quiero ir a Estados Unidos, pues expresaría con ello tal deseo, el deseo de no ir a tal país, lo cual se deriva de las implicaciones de la conversación que Grice sofisticará entendiendo como implicaturas. La concepción del sistema capitalista sería una implicatura convencional o generalizada, mientras que la negativa de ir a Estados Unidos sería una implicatura conversacional que solo se entiende por su determinado contexto y no fuera de él. En este último caso se produce una inferencia pragmática. El significado del hablante viene determinado por las condiciones que gobiernan la conversación. La emisión de la voz, agua,
Puede ser una referencia genérica al H2O, la demanda de una bebida, el reconocimiento de que está lloviendo, que viene la policía, pero en el contexto de unas cortinas que están ardiendo en nuestro comedor se refiere a nuestro deseo de apagarlas. Grice pone especial énfasis en las implicaturas conversacionales, porque piensa que son las grandes ignoradas en la tradición lingüística anterior, la formalista. Por ejemplo, pongamos que como condiciones que gobiernan la conversación o contexto general el que Estados Unidos financie masivamente la guerra a nivel internacional, apoyando en particular el genocidio del pueblo palestino. A y B están acampando en la Universidad de Barcelona como protesta ante este hecho, y entonces A le pregunta a B, en el contexto de que ambas saben que a B le ha surgido una oportunidad de irse a estudiar a Estados Unidos. En todo caso, la locución tiene una intención final, teleologismo, predominantemente racional para Grice. Este es el fondo. La implicatura es el significado intencional del hablante que es captado por el oyente. Aquí vemos cómo se integra el concepto visto de intencionalidad. Lo que es mi intención significar prioritariamente con la respuesta «el capitalismo produce explotación y muerte» sería «no quiero ir a los Estados Unidos», lo cual ha de ser captado por el oyente, porque de no serlo no tiene éxito y no se cumple la implicatura. Pues, pongamos por caso, en una situación delirante en que el oyente se deleite con la producción de la explotación y la muerte en el sistema capitalista y entienda que yo también lo hago y que este es mi estado mental a comunicar, puede significar que sí quiero ir a los Estados Unidos, fracasando la intención comunicativa, la implicatura por parte del hablante. Pasemos a introducir otro término de máxima importancia para entender el programa de Grice. De todos modos, en nuestro ejemplo vemos como que se signifique puntualmente una cosa en primer plano no hace que deje de significarse a su vez otra y que estas dos significaciones se complementen. La mayor crítica que se le suele dirigir a Grice es lo reducido y limitado del marco analítico propuesto para las condiciones que gobiernan la conversación y determinan las implicaturas, tanto temporal como espacialmente. Se le acusa de alejarse de la real profundidad y amplitud de los contextos históricos o sociales donde se desarrolla globalmente el lenguaje, en redes de enorme complejidad. Esta aislación analítica parece arrastrar graves defectos sistémicos del anterior modelo formalista del lenguaje ideal, del que pretende escapar, si bien es cierto que en relación a él puede considerarse como un ligero progreso. Luego veremos que la práctica a la que se refiere la pragmática es una pseudopráctica, donde ésta queda reducida al lenguaje, y éste a un lenguaje común pero formal. Incluso en la filosofía analítica del lenguaje político y social de siguientes capítulos, abordaremos este sucedáneo de práctica, dominada por lenguajes dialógicos que verdaderamente no van mucho más allá de los formales. Adelantamos que ello se debe a que el modelo dialógico o de diálogo, que se utiliza para casos reales en la filosofía analítica del lenguaje social y político, procede del ámbito privado y doméstico burgués, y no del cívico o social, más aproximado a la realidad total, el cual produce un modelo muchísimo más complejo y omniabarcador, en diálogo con otras ciencias y con el contexto social. Con modelo dialógico me refiero a aquel en que una persona le habla a otra, considerado atómicamente, antinaturalmente, como unidad mínima de intercomunicación. Son necesarias al menos dos personas para establecer comunicación, pero continuemos con las implicaturas, con el fundamento racional que Grice postula como necesario para que puedan producirse. Se trata de la importante noción de principio de cooperación, pero eso lo veremos junto con las cláusulas en el capítulo siguiente. Muchas gracias por escuchar.